¿Cómo están, amigos rentemprendedores? Bienvenidos a un episodio más donde les traemos pues ayuda y las percepciones que tenemos, los pronósticos que tenemos para este 2026, cómo está cambiando el mundo en cuanto a todos nuestros alojamientos, qué está haciendo Airbnb, qué tiene planeado para el 2026. Y en esta ocasión pues les traemos cierto temor que varios emprendedores han estado manifestando, ciertos anfitriones en Airbnb han estado manifestando, y esto debido a los cambios que han tenido Airbnb en su actualización de invierno. Dentro de muchos cambios, y va a seguir cambiando, y va a seguir pues poniendo sus intereses y alineándose dependiendo de cuáles sean su visión para este 2026. Muchos de los rentemprendedores y anfitriones nos han estado mandando correos y preguntando si pensamos o si sentimos que van a aumentar las cancelaciones para los anfitriones de Airbnb en el 2026. Todo esto debido a cambios que han hecho los directivos. ¿Por qué? Bueno, pues durante años los anfitriones de Airbnb pudieron contar con cierta estabilidad a la hora de estar haciendo sus proyecciones, sus reservas, porque una vez realizada una reserva, pues generalmente se mantenía en firme. A diferencia de, por ejemplo, otras plataformas o, por ejemplo, inclusive Booking.com, donde los huéspedes suelen reservar 3 alojamientos y cancelar 2. Esto es muy común en Airbnb, en Booking.com, porque les daba mucha facilidad al huésped, inclusive de pagar a la llegada. En este último, no voy a mentir, en este último viaje que realicé a Oaxaca, utilicé Booking.com para hacer un alojamiento. Ya después de encontrar el alojamiento que más me convenía y que más me convencía también en el centro de Oaxaca, bueno, pues decidí hacer la reserva, y Booking.com me dejó hacer la reserva, me mandó mi confirmación y no pagué hasta llegar. Entonces esto porque el establecimiento así lo decidió, pero Booking.com tiene mucho tiempo haciéndolo, de tal manera que los huéspedes pues reservaban 1 o 2 o 3 lugares y al final se quedaban con el que más les convencía. Airbnb tenía forma de ser pues una plataforma similar, si es de alguna manera, si se le puede manejar así, porque está tratando de competir directamente con Booking.com y está tratando de implementar ese mismo tipo de políticas, de las cuales pues el huésped está en control. El huésped está en control y decide mantener su reserva o cancelarla. ¿A qué me refiero con todo esto? Bueno, esto se debe en gran parte a la nueva política de cancelación estricta, que bueno, no era nueva porque ya tenía mucho tiempo. Algunos de nosotros que tenemos ya muchos años y que podrán recordar que esa política estricta de cancelación pues nos salvaba, porque una vez que el huésped reservaba ya estaba en firme, no había forma de cancelarlo, a menos de que entraras en algún tipo de diálogo o optaran por cancelar los huéspedes dependiendo de el tiempo antes de su llegada. Pero esta política estricta pues desalentaba los cambios de última hora, es decir, ya una vez que reservabas, tú con ese establecimiento, con ese anfitrión, pues ya estabas comprometido y ya no podías cancelar, porque si cancelabas pues tenías un tipo de penalización. Y así, y esto bueno, hacía que el alojamiento resultara predecible. Tú ya, si estabas tratando de rentar o de generar tus reservas a 3 meses a futuro, 5 meses a futuro o 1 año a futuro, tú ya sabías más o menos cómo tu calendario se iba a ver y tú ya podías contar con ese dinero cuando llegara el huésped, ¿no? Pero pues esta política estricta de cancelación pues ya
o esa era por lo menos, ha llegado a su fin. Desde finales del 2025 y hasta el 2026, Airbnb está renovando su sistema de cancelaciones, es decir, las está cambiando. Y introducirá una nueva política firme que eliminará la política estricta para la mayoría de los anfitriones. Esto añadirá un plazo de cancelación gratuito de 24 horas para todos y se prepara para implementar políticas de cancelaciones dinámicas. Vamos a hablar un poquito más de eso en un momento, que pueden variar según la temporada o el evento. Es decir, si tu calendario, nosotros que tenemos muchos Airbnbs en la playa, tenemos una temporada alta, una temporada baja y tenemos una temporada de fiestas decembrinas o de año nuevo, bueno, tú puedes implementar estas políticas de cancelación dinámicas dependiendo de esa rigidez o ese sentido estricto que le quieres poner a tu calendario o a tus reservas. Airbnb elimina gradualmente la política estricta de la que estábamos hablando, aunque Airbnb no hizo un gran anuncio al respecto en su conferencia telefónica de resultados del tercer trimestre del 2025. El cambio ya está disponible en el centro de ayuda y en la documentación de la versión de invierno. Recuerdan que tuvimos unas actualizaciones de invierno. Bueno, ahí ya está siendo eliminada la política estricta. La política de cancelación estricta se está eliminando para los nuevos anuncios. Solo los anfitriones que ya utilizaban esta cancelación, este tipo de cancelación, van a poder conservarla. Repito, todos aquellos anfitriones que ya venían utilizando desde antes esta política de cancelación van a seguir utilizándola, pero para todos los nuevos anuncios ya no va a ser opción esta política estricta. La sustitución es la nueva política en firme, la nueva política de cancelación firme. ¿Qué quiere decir eso? En esta nueva política de cancelación firme, bueno, pues el reembolso será un reembolso completo hasta 30 días antes de la llegada, 30 días antes del check-in. Un reembolso de 50% entre 7 y 30 días antes del check-in o antes de la llegada. Y no se admiten reembolsos dentro de los 7 días posteriores a la llegada. Esto es más flexible que la política estricta original que teníamos muchos, que no permitía reembolsos si la cancelación se realizaba con menos de 7 días de antelación a la llegada, porque tú ya estabas contando con ese dinero, tú ya tenías comprometido ese dinero. Y esto se trata de un gran cambio en la industria a nivel, quisiera llamarlo a nivel a lo que estábamos nosotros acostumbrados. Un cambio un tanto filosófico, si quieres llamarlo. ¿Por qué? Porque el cambio afecta la previsibilidad para los anfitriones y esto se intercambia para confianza de los huéspedes. ¿Por qué? Porque el huésped puede cancelar, tiene menos penalizaciones y el peso de la reserva, el peso de tener que buscar a un huésped para esas fechas en caso de una cancelación, pues recae en los anfitriones. Esto Airbnb lo está haciendo porque entiende el mercado, entiende que tiene un exceso de inventario, se puede dar ese lujo porque hay menos huéspedes y entonces los está poniendo detrás del volante. Los está poniendo a los huéspedes en el asiento del conductor del vehículo, donde ellos pueden tomar más decisiones y tienen más protecciones que los anfitriones. Ahora, todas las reservas incluyen un periodo de gracia de 24 horas. Es decir, tú tienes 24 horas para cancelar o un día para cancelar cuando haces tu reserva. Esto a partir del 1 de octubre del 2025. Todas las estancias de menos de 28 noches incluyen un plazo de cancelación gratuita de 24 horas, independientemente de la política del anfitrión.
Esto ya está implementado a partir del 1 de octubre del 2025. Si la reserva se confirma con más de 7 días de antelación a la fecha de llegada, los huéspedes pueden cancelarla dentro de un día y obtener un reembolso completo, incluyendo los impuestos. O sea, si tú tienes tu mejor semana, que es en fin de año, que normalmente la quieres limitar a que sean mínimo 7 días. Eso es lo que yo hago. Mínimo 7 días porque son las mejores noches. Y pues es donde puedo hacer realmente mi dinero. Y un huésped llega y me reserva con más de 7 días de antelación a la fecha de llegada. Pero van a tener, aún así, tienen 24 horas para poder buscar otro alojamiento, reservar ese alojamiento y cancelarme a mí. ¿Por qué querrían ellos cancelarme a mí? Bueno, si yo tengo un mínimo de 7 días y el otro huésped, el otro anfitrión tiene un mínimo de 5 días o de 4 días, bueno, pues ¿por qué pagar ese extra, no? Pero le dan la oportunidad al huésped de hacerlo una vez que tú hayas, inclusive, que se hayan comprometido contigo, que te hayan reservado. Esto significa que ni siquiera una política firme o súper estricta puede evitar esas cancelaciones anticipadas. Para los anfitriones, esta pues es una nueva realidad. Algunas reservas van a desaparecer al día siguiente de haberse realizado, por muy cuidadosamente que establezcas tus reglas, porque simplemente este tipo de regla de las 24 horas pues va a ser la regla que domine el resto de tus políticas. Y no nada más eso, también se pone más interesante. Digo, más interesante pues para los huéspedes. Y entiendo el razonamiento de Airbnb, entiendo el por qué seguir poniendo al huésped en control, en el asiento del conductor. La pregunta es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a cambiar este tema? ¿Hasta cuándo se le va a empezar a beneficiar a los anfitriones? ¿Hasta cuándo vamos a tener un piso más parejo? ¿Tendría que cambiar la economía o el inventario para que tengamos más huéspedes, es decir, más demanda que oferta, para que Airbnb se ponga de nuestro lado? Ahora, con el tipo de promoción o de este piloto que están lanzando Airbnb de reserva ahora, paga después, hace que el compromiso sea aún más flexible. Reserva ahora y paga después. En el tercer trimestre Airbnb lanzó este programa, reserva ahora y paga después, que permite a los huéspedes reservar estancias sin ningún tipo de pago inicial. ¿Sí? La opción reserva ahora, paga después de Airbnb permite a los huéspedes asegurar sus reservas sin pago inmediato, lo que reduce las complicaciones al finalizar la compra y respalda la estrategia de Airbnb centrada en la conversión. Esto es lo que Airbnb dice, que al final este tipo de medidas en papel les ayuda a mostrar más conversiones, es decir, más transacciones, más volumen de ventas. Sí, pero ¿cuántas de esas ventas no se caen? ¿Cuántas de esas ventas o de esas reservas se concretan? En papel se ve muy bien porque ellos al final están facilitando y se está inflando hasta cierto punto las reservas porque bajas la barra y dejas que el huésped pueda reservar sin dejar ningún tipo de pago. Esto, bueno, los ejecutivos de Airbnb admitieron que si bien esto está impulsando las reservas, ¿por qué? Porque les piden menos a los huéspedes, también está elevando ligeramente las tasas de cancelación, por supuesto, porque simplemente vas a generar más volumen. Algo que están dispuestos todo el personal y los ejecutivos de Airbnb a aceptar. ¿Por qué? Porque al final el golpe lo resiente el anfitrión, no el huésped. ¿Sí? O sea, ellos en sus números, en lo que van a reportar,
Ellos reportan como vendido al día de hoy. Vamos a decir que tienen 10 reservas o 1000 reservas al día de hoy para llegar dentro de 3 meses. Y antes de la llegada de 3 meses ya se cancelaron el 40%. Pero ellos ya reportaron esas reservas, esas transacciones, esas conversiones. Vamos. Y todos estos datos métricos, recuerden que sirven para elaborar los reportes de ganancias, reportes de ingresos, las proyecciones y todo tipo de reportes para sus inversionistas. Es fácil de entender por qué. Cuando un huésped no paga nada para reservar, en realidad no está comprometido. Puede cancelar días después o simplemente olvidar que reservó. Desde la perspectiva de Airbnb sigue siendo una victoria. ¿Por qué? Porque el volumen total de reservas aumenta, incluso si los anfitriones individuales experimentan una mayor rotación. Una mayor rotación de huéspedes porque hubo más cancelaciones. Próximamente, en el 2026, va a haber lo que llamamos las políticas de cancelación dinámicas. ¿Y esto qué es? Veníamos hablando anteriormente en este mismo episodio que iban a ser estas políticas dinámicas, políticas de cancelación dinámica. Bueno, el lanzamiento de invierno en el 2025 también anticipa alguna novedad para el próximo año, y esto es que los anfitriones podrían establecer diferentes políticas de cancelación según el rango de fechas. Esto significa que, por ejemplo, podemos ser flexibles, tener una política de cancelación flexible en los meses de baja actividad para atraer más huéspedes. Totalmente de acuerdo. Mis meses malos voy a tratar de ser lo más atractivo para mis huéspedes y les voy a poner políticas de cancelación flexible. Y aparte de eso les voy a poner paga ahora y resérvame a después, sin ningún problema. Sin ningún problema. No tengo ningún problema con eso. Y aparte de la cancelación flexible, podremos utilizar la cancelación firme durante la temporada alta o los días festivos. ¿Por qué? Porque simplemente no queremos que nos cancelen. Y súper estricto para los profesionales elegibles. ¿Cuáles son los profesionales elegibles? Bueno, pues aquellos que tienen buenos reviews, aquellos que tienen récord de haber tenido varias reservas con buenos reviews, con buenos comentarios. Van a poder tener este tipo de cancelación súper estricto durante eventos especiales, Año Nuevo, Navidad, todo ese tema, o Día de Independencia o cualquier otro día o festejo en el cual puedas generar una buena ganancia. Es un sistema que los anfitriones de Booking.com llevan años utilizando porque funciona. Booking.com tiene mucho más tiempo que Airbnb. En la hotelería domina, en Europa domina, y Airbnb simplemente no ha podido romper ese nicho o llegar a ese nicho. Cuanto más fácil sea para un huésped cancelar, más probabilidades hay de que reserve en primer lugar. Eso es lo que dice Booking.com. Pero la contrapartida pues es obvia, ¿no? ¿Qué dice la contraparte? Los anfitriones deberán gestionar las políticas de forma más activa para evitar que una flexibilidad no deseada se cuele en sus fechas de mayor afluencia. Tienes que tener más cuidado como anfitrión. El riesgo va a recaer más sobre ti que sobre el huésped. ¿Por qué Airbnb está haciendo esto? La lógica es idéntica a las estrategias de las demás OTAs. La lógica es la misma que está utilizando Booking.com, porque Booking.com la mayoría de las veces, o si no es que el grueso del inventario, pues son hoteles, son corporativos, no son anfitriones, tienen bolsas más profundas, pueden aguantar más y simplemente ya es una dinámica aceptada en esta industria. Las cancelaciones más sencillas aumentan las tasas de conversión. Una vez más, las cancelaciones más sencillas aumentan las tasas de conversión. Más conversiones significan más estancias completas en total. Y la flexibilidad para los huéspedes ayuda a Airbnb a competir a nivel mundial, especialmente contra Booking.com. Esto es la razón por la que
están haciendo este tipo de cambios. Airbnb es una estrategia de crecimiento, aunque esto signifique que los anfitriones individuales pues asuman más riesgo, como lo venimos diciendo. Los ejecutivos de Airbnb señalaron en su conferencia telefónica del tercer trimestre que los cambios en las políticas y la opción reserva ahora paga después ayudaron a impulsar las noches reservadas. Internamente, Airbnb parece convencida de que reducir las dificultades para los huéspedes conduce en última instancia a mayores ingresos para todos. Eso es lo que Airbnb nos dice. ¿Qué más podemos esperar los anfitriones en este 2026? Bueno, es muy probable que los anfitriones veamos más cancelaciones a corto plazo. Todo depende de tu propiedad. Todo depende de tu competencia. Todo depende de qué tan fuerte sea tu propiedad. Me refiero a la hora de competir con propiedades que existan a la hora de hacer la reserva o que lleguen a existir a futuro. Porque vamos a poner un ejemplo. ¿Qué tal si tú tienes una propiedad de cierta forma decorada con ciertos atributos y en ese momento es la propiedad más sexy a tu alrededor? Pero con este tipo de medidas, este tipo de cancelaciones más flexibles, puede que en un mes o 2 meses ya exista un competidor más sexy que tu propiedad. Y eso le da la oportunidad al huésped de cancelarte e irse con la competencia. Entonces veremos más cancelaciones a corto plazo, especialmente dentro de las 24 horas posteriores a la reserva. Mayor volumen de reserva, sí, mayor volumen de reservas, pero menor fiabilidad. De todas esas reservas, del 100% de las reservas, puede que se te caigan 20% o 25%. Va a haber mayor volatilidad en el calendario, porque simplemente no puedes contar con esas reservas, lo que requiere una reprogramación más rápida, que puedas actuar más rápidamente poniendo a otro huésped para rellenar ese hueco por esa cancelación. Estos incentivos algorítmicos fomentan políticas más flexibles. ¿Para quién? Pues para los huéspedes. Para Airbnb se trata de escalar. Ellos lo que quieren es seguir subiendo su negocio, seguir escalando su negocio. Para los anfitriones, esto se trata de adaptarse a un sistema que premia cada vez más la disponibilidad y la reactividad por encima de la rigidez. No quieren que seamos estrictos, no quieren que seamos rígidos, no quieren que tengamos ese asiento detrás del volante para tomar las decisiones. Se lo quieren reservar al huésped. Todo esto como panorama general. Airbnb está entrando en una era donde la era del huésped, ¿sí? Donde todo, especialmente la comodidad, no el compromiso, impulsa el crecimiento de Airbnb. ¿Por qué? Porque impulsan las reservas que ellos gestionan, que ellos permiten que se generen por su marketplace, por su plataforma. La empresa llegó a basar su marca en la confianza entre desconocidos. Ese era el eslogan. Eso era lo que nos vendieron. Ahora se basa en la libertad entre transacciones. Ahora ya no es confianza entre desconocidos. Ahora es y se trata acerca del volumen de reservas, del volumen de transacciones. Eso no tiene por qué ser una mala noticia, pero es un cambio que todo administrador, que todo rentemprendedor, que todo anfitrión debería comprender. La prioridad de Airbnb en el 2026 no es reducir las cancelaciones, sino aumentar reservas. Y en ese contexto, unas cuantas cancelaciones más son simplemente el costo pues de hacer negocio. Hasta aquí, amigos rentemprendedores, los dejo, los escucho. Pueden contactarme por redes sociales, por WhatsApp.
Esto es lo que se viene para el 2026. Veo un Airbnb que cada vez sigue evolucionando para satisfacer a sus accionistas. Veo un Airbnb que entiende perfectamente el mercado, la oferta y la demanda. Veo a los anfitriones cada vez más lejos de tener algún tipo de control, hasta que la balanza se incline del lado de nosotros. Y eso va a ocurrir pues cuando Airbnb necesite más propiedades. Amigos rentemprendedores, nos vemos a la próxima.